Siguiendo el comentario del doctor Francisco Javier Aparicio, yo soy un politólogo y senador, pero desde esa óptica quisiera hacer los siguientes comentarios. No sin antes agradecerle, por supuesto, a la senadora Blanca Alcalá esta invitación y esta posibilidad de estar hoy aquí con todos ustedes comentando esta extraordinaria obra que a los pocos días de haber visto la luz, de haber sido presentada, ya empieza a estar agotada, empieza a ser una obra muy apreciada y solicitada, lo cual siempre habla del rigor que Armando imprimió y de la calidad de esta antología. Una obra muy audaz, hacer esta antología prácticamente exhaustiva de los textos políticos de Octavio Paz. Profesor Pedro Ángel Palau, un gusto estar en esta biblioteca con usted, embajador Alberto Lozoya, muchas gracias también por sus palabras, doctor Javier Aparicio, Alberto Cue, José Mendoza, por supuesto al autor y a mis compañeros senadores Mariana Gómez del Campo y Patricio Martínez. Creo que la obra de Octavio Paz es un poco como esta biblioteca, porque muchas veces nos obliga y nos desnuda y nos encuentra en nuestra humildad. Y creo que ese es un ejercicio bueno para empezar a acercarse a Paz. En este año que conmemoramos el centenario de su natalicio, van a ser muchas las universidades, los centros de estudio, los canales de televisión, que seguramente van a hacer seminarios, pláticas y demás alrededor de su obra y de su vida. Y yo espero que esta fecha esté llena no solo de recuerdos de lo que fue su obra y de lo que significó para una generación entera de intelectuales y artistas, sino también de lo que puede llegar a ser la obra de Paz para las generaciones presentes y para los mexicanos del futuro. En ese sentido, creo que esta es una extraordinaria aportación. El trabajo de Armando González Torres, en itinerario crítico, creo que busca esa intención de poder lograr que Paz tenga nuevos lectores, desde la ciencia política, desde la economía, desde la historia, por supuesto, incluso desde el periodismo. Creo que son muchas las posibilidades. Yo coincido y que también celebro la selección del título, porque creo que eso fue la vida de Octavio Paz, un itinerario por diferentes épocas de nuestro país. Lo llevaron a llamar un radical en política, pero un vanguardista en la cultura. Y creo que su propia formación, viniendo de donde venía, un abuelo que había sido fundador de un periódico que utilizaba el diccionario como escudo y a la palabra franca como balas, un padre militante convencido del zapatismo y de la causa agraria, pues Paz es un heredero de una tradición familiar de lucha y de rebeldía. La invitación perenne a las obras de Octavio Paz es justamente a pensar por nuestra propia cuenta y a superar todo aquello que nos ha sido heredado y que nos ha sido señalado como bueno, como válido, como útil. Que se diga la verdad y que se piense de verdad para así y solamente así superar demagogias y superar tradiciones violentas como parte de una cultura de resignación. Paz era profundamente sensible al devenir de su realidad más inmediata, pero también era un hombre comprometido con una narrativa trascendental sobre lo que él creía que era el camino del desarrollo humano en sociedad, es decir, el marxismo. Para hablar de Paz, uno debe primero leerlo y, por supuesto, también saber leer a Octavio Paz. A lo largo de su vida, en los diferentes encargos que tuvo como editorialista, como funcionario público, como ensayista, incluso en su breve periodo de tiempo del Banco de México y sobre todo como poeta, Octavio Paz ejercía cada una de sus responsabilidades no como quien toma un saco por la mañana, lo usa y regresa a su casa para colgarlo en el armario. Su poesía era realmente la herramienta de incidencia directa en la realidad, cuyo propósito siempre
mexicana convocada al Congreso Antifascista por la causa justa de defender la República Española. Allí conoció y trató a los poetas de la revista Hora de España, que congregaban una notable generación de poetas, de dramaturgos, de filósofos, de ensayistas, también, todos en una edad similar, con horizontes de lucha compatibles a los de los contemporáneos en México. Dice en algún ensayo Enrique Krause que Paz en cierta medida era también un desarraigado, pero que no había ido a España como un turista, sino como un valeroso agitador poético, aunque en su experiencia de casi 4 meses no faltó nada, salvo el enrolamiento definitivo en la guerra. El trabajo de un hombre que vive de las letras, que vive para las letras, creo que es lograr disipar la niebla y la confusión que el uso y el mal uso y también el abuso de los conceptos trae para la comprensión de lo real. La palabra, algo tampoco valorado, la actividad que nosotros ejercemos en la política, encuentra en Paz un vehículo del concepto y en ese sentido un contenedor de información adecuada y relevante que permite la comunicación entre los pares. Pero esta palabra, el primer lugar donde se aparece es en el diálogo, y en el diálogo que existe en uno mismo, es decir, en el pensamiento, en el diálogo de uno con su conciencia. Es en ese diálogo donde nos encontramos con otro y a partir de ello construimos en nosotros mismos toda una comunidad. Es por ello que importa la buena lógica, el buen pensar, el buen escribir, el buen hablar, y por eso importa tanto la palabra. Y eso creo que está expresado en estos textos críticos, en estos textos políticos, de Octavio Paz. En Paz, algo que me parece muy interesante es como él plantea que la intensidad de nuestras simulaciones es lo que nos lleva a este laberinto del que no podemos salir. La barrera artificial que separa lo político de lo personal, que es una herencia directa del modernismo decimonio, pierde sentido en la vida y en la obra de Octavio Paz. La literatura moderna colinda con la política, no entendida como una búsqueda de poder, sino como una manera de incidir y de transformar al mundo. Paz no es objetivo y creo que nunca pretendió serlo. Su actitud, contraria a las pretensiones de los puristas, defensores del arte como una fotografía inobjetable de lo real, encuentran por ese otro lado una crítica a veces incluso feroz a Octavio Paz. Pero es todo lo contrario, la búsqueda constante por descifrar al otro en sociedad. Partiendo desde su ineludible subjetividad, resulta el cuestionamiento esencial que motiva e inspira el ejercicio de su oficio como un estilo de vida. El pecado capital personal de Octavio Paz era ese, que era un poeta, porque en ella, y solo en ella, la lectura de la historia era una ventana que abría la posibilidad de conocer no solo lo que fue, sino también a imaginar lo que pudo haber sido e incluso lo que debió ser. Cada búsqueda es un impulso para retomar la identidad perdida. Como nos escribiera en su última línea de El laberinto de la soledad, Paz buscaba poder ser por primera vez en la historia contemporáneos con todos los hombres. Esa es la visión histórica de Paz y no solamente su mirada historicista. Su incomodidad en el modo de ser del mexicano pues no se expresa como una filosofía del ser mexicano. Más que eso, Paz recurre a la fenomenología, es decir, el modo de ser de los mexicanos. Y por supuesto a la psicología en su búsqueda por descifrar esa esencia traumática e impenetrable que acompaña a la experiencia de ser mexicano. Con un espíritu siempre, como decía el embajador, polemista en una arena política cuyos adversarios fueron del dogmatismo y también el pensamiento autoritario, y hay que señalarlo íntimamente relacionados el uno con el otro muchas veces. Paz reflexiona sobre lo que debe de ser pensado en aquello que escape de la trampa perversa de los hechos y logre trascender al tiempo y espacio que lo antecede y condiciona. Es justamente en ese rechazo categórico a quedarse enfrascado en lo que es y perder de vista todo aquello que podría ser, que forma parte de las
sí es uno de los hechos que debemos de recordar sin menospreciar sus intenciones. Hace unos días yo escuchaba a algún intelectual público muy reconocido y respetado decir de cualquier forma iba a renunciar, ya estaba a punto de hacerlo. Y creo que eso es regatearle a Paz una actitud que creo que justamente en este libro queda muy claro. Está ahí para quien esté interesado su carta al secretario, al entonces canciller Antonio Carrillo Flores, con una serie de motivaciones que creo que en este año, repito, deben de ser recordadas en la justa dimensión. Este año también la polémica va a seguir persiguiendo a Paz y en ese sentido lo va a seguir nutriendo y va a encontrar en ella su obra, el espacio en donde lo político aparece, se desarrolla y también se puede transformar. Para Paz, en una lectura muy personal, la militancia con un ideal político debe compaginar con el máximo desarrollo de las potencialidades del ser humano, pero el primero debe de funcionar como un catalizador y nunca como una jaula que limite y cercene al segundo. Es en la poesía donde Paz encuentra cómo trastocar la interdependencia de las soledades compartidas y la comunión entre estas en sociedad que vivimos los mexicanos todos los días. Su compromiso con una idea o con un proyecto tiene un límite claro en la medida en que una idea, por más revolucionaria o por más patriótica que pueda suponerse en un principio, en la medida en la que esta deja de ser útil o deja de ser funcional y eficaz para alcanzar beneficios sociales, entonces es que deja de ser valiosa en sí misma. En Octavio Paz no existen arrebatos impulsivos o caprichosos. Creo que sus decisiones son fruto de la reflexión y de una claridad alcanzada por su fidelidad a un proyecto político emancipador, sea cual sea el adjetivo que lo acompañe. Un liberal, pues, en estricto sentido. Sin embargo, Octavio Paz también es un hombre cercano al poder, es un hombre en consecuencia poderoso. La difusión artística de su obra responde en buena medida a la estrecha relación que como intelectual público mantuvo con las estructuras formales de la autoridad. Con el beneplácito de hombres de gobierno, Paz rebasó fronteras y encontró en lo mexicano, ya lo mencionaba también el embajador, un renombre que le convenía tanto a él como a quienes lo impulsaban. Paz, en sus últimas imágenes, por lo menos en las últimas 2 décadas de su vida, elegante, letrado, incisivo, pues era esa imagen de un intelectual mexicano que, digámoslo así, convenía mucho también para el régimen demostrar ante el mundo. Era un perfil idóneo de esta idea de modernidad que sería muy discutible y ojalá en algún momento podamos también discutirlo. Creo que como intelectual público, Octavio Paz fue, a final de cuentas, y fiel a su vida, también un hombre ejemplar. Premio Nobel de Literatura, sin duda, se convirtió en un mito en sí mismo, encima del mito de sus propias obras. Para finalizar, y como dijera Montaigne, todo ensayo es personal, puesto que el ensayista es quien se ensaya en su obra. Así Octavio Paz, un hombre que fue hombre de su época muchas veces, acompañó todo un proceso histórico, pero nunca confundiendo lo deseado con lo deseado. Creo que fue un crítico, negador de la realidad, incisivo y comprometido con causas, aunque también político, pragmático y eficaz en la resolución de sus objetivos. Paz fue un hombre de ideas, un mexicano que vivió la eterna tensión entre lo local y lo global, entre el deber ser y el ser, y lo posible y lo probable, motivado siempre por un ansia de conocimiento y anclado en una vocación de servicio a los hombres y a las mujeres de su país. Nuevamente, muchas gracias.